discurso ante oficiales del gobierno en Juba, que es la capital de la muy conflictivo país de Sudán del Sur, a donde el Papa llegó este viernes. El Papa dijo: les ruego no más de esto. Se refiere a la guerra civil. Dijo, citando a Jesús en el Nuevo Testamento, a una audiencia que incluye al presidente de Sudán del Sur, fue con donde citó a Jesús. Se le unieron en Sudán del Sur, él se unió, el Papa de Sudán del Sur, a los líderes de la iglesia anglicana y también de la iglesia presbiterana escocesa en esta última jornada de su visita por África. Había estado 3 días antes en el Congo, el Papa. Bien. Bueno, déjeme le adelanto que hoy, siendo viernes, es día de análisis de lo que fue la semana en los mercados. Estará con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante. Sin embargo, déjeme le adelanto la noticia de la semana y, por supuesto, pues, de hecho, del mes, porque que era lo que tenía que decir el informe al empleo de enero en los Estados Unidos, y este fue toda una sorpresa. Sorpresa positiva en los números, que no puede ser muy positiva en la economía o para lo que se quiere lograr de la economía, puesto que la economía de Estados Unidos añadió más de 500,000 de puestos de trabajo, 517,000 durante enero, que es un inesperado gran salto en lo que ya es un mercado laboral bastante ajustado, y por supuesto también una señal de que la recesión o una recesión económica no está ni siquiera cerca, en lo más mínimo. Así, la tasa de desempleo cayó en un 0,1% para quedar en 3,4%, que es un nivel mínimo en 54 años y que en una economía desarrollada como la de Estados Unidos es, en la técnica, pleno empleo, lo que se le conoce como pleno empleo. Eh, Quizá la única buena noticia que tuvo este reporte sobre el empleo es que los salarios aumentaron solamente un 0,3% desde diciembre. Y bueno, déjame le reitero, ¿cuál es el problema con esto? O sea, en teoría, estos deberían de ser muy buenas noticias. En teoría, Estados Unidos quiere una economía creciente y creando empleos. Esto se vuelve problema cuando tenemos inflación. Y actualmente hay inflación. Y entre más actividad económica haya o más crecimiento, más inflación hay. Y justamente lo que está tratando de hacer la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, es disminuir la inflación. ¿Cómo? Por medio de disminuir el ritmo económico. Y el ritmo económico no está disminuyendo. Entonces, la implicación de todo esto es que la Reserva Federal, con toda seguridad, efectivamente va a continuar con su política de aumento de tasas de interés, que ya estaba cantado. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que mínimo se estaban esperando un par de subidas de tasas de interés más, pero el mercado lo dudaba. Este informe sobre el empleo este viernes puede ser la confirmación de lo que dice Jerome Powell, y esperando que el mercado de una vez se dé cuenta que efectivamente la política monetaria será la de subir tasas de interés. Seguramente Oscar Gutiérrez va a hablar a profundidad de todos estos temas un poco más adelante. Déjeme informarle, mientras tanto, que Google invirtió cerca de 300 millones de dólares por un 10% de la firma de inteligencia artificial Anthropic. Es una startup, como se le conoce en Estados Unidos, una startup. Una startup es una pequeña empresa tecnológica que está apenas iniciando, pero que ha crecido mucho. ¿Sí?
Esto según lo reporta esta compra o esta transacción el Financial Times este viernes. Eh, y hay que decir que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están armándose para competir todas en el campo de la inteligencia artificial. Hace unos días Microsoft anunció una mayor inversión por 10 mil millones de dólares y una sociedad más grande, más amplia, con la empresa OpenAI, o diciéndolo en inglés, OpenAI, la cual construyó al ChatGPT o al ChatGPT, este chatbot del que tuvimos una entrevista la semana pasada. Esta empresa Anthropic fue fundada, de hecho, por ex empleados de OpenAI. Hay que decir que Microsoft, Alphabet, Amazon y Apple y también Meta, todas ya reportaron sus números trimestrales más recientes, que son al último trimestre del año pasado. Y fuera de Meta, la cual vio explotar los precios de sus acciones al reportar números mejor que lo que se estaba esperando, eh, lo que reportaron las empresas fue en general debilitamiento, en general debilidad, porque las ventas han disminuido en mercados claves para todas estas empresas, como por ejemplo es la computación en la nube y esto porque los clientes de las empresas están recortando sus propios gastos y como respuesta a esto, las grandes tecnológicas estadounidenses han estado todas fluyendo hacia justamente la inteligencia artificial. El miércoles de esta semana, Mark Zuckerberg, el jefe y fundador de Meta, de Facebook, que después se hizo Meta, habló sobre los aumentos que hará en las inversiones en inteligencia artificial eh, y también sobre sus recomendaciones de algoritmos en la red de anuncios de Microsoft, de Facebook y de Instagram, discúlpeme, ¿sí? Por su parte, de acuerdo al Wall Street Journal, Microsoft, como decíamos, invirtió hasta 10 mil millones de dólares en esta empresa startup OpenAI, que es la creadora del ChatGPT, que es este muy popular herramienta eh, eh, de inteligencia artificial que emite respuestas a preguntas como si fuera un humano. Habla tan fluido como si fuera un humano, literalmente, ¿sí? Y se dice que Microsoft está trabajando para incorporar a esta tecnología de OpenAI en su buscador de Internet Bing. Eso es en cuanto a Microsoft. Ahora, Google de Alphabet, o mejor dicho, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, recientemente también presentó un modelo que genera música a partir de textos. Y se espera que vaya a dar respuesta a la jugada o al movimiento de Microsoft con su propio chatbot empoderado con inteligencia artificial. ¿Sí? Pero este vuelco de las empresas tecnológicas hacia la inteligencia artificial no es únicamente de las grandes tecnológicas estadounidenses, porque según se reporta, la gigante de las búsquedas china Baidu también lanzará su propio chatbot tan pronto como el próximo mes de marzo. Eh,
Interesantemente, en su mensaje a los inversionistas de este miércoles, Mark Zuckerberg habló de inteligencia artificial y no habló tanto ya de el metaverso, que hasta el año pasado era la gran apuesta de Meta. Y de alguna manera lo que el año pasado decía Mark Zuckerberg sobre el metaverso y todo el dinero que invirtió sobre el metaverso no cayó bien entre los inversionistas. En esta ocasión no mencionó mucho al metaverso este miércoles, pero sí a la inteligencia artificial, y eso sí gustó mucho a los inversionistas. ¿Un cambio de rumbo en Meta? No lo sabemos, pero le estoy explicando, le estoy tratando de decir las cosas como sucedieron. Parece ser que ya pareciera ser que cuando menos comunicacionalmente ese es el mensaje que está dando Mark Zuckerberg, definitivamente para apaciguar y animar a los inversionistas, pero si ya eso significa un cambio profundo de Meta, esa parte no queda tan clara todavía. Bien, déjeme le informo que en México, el presidente, bueno, el gobierno de México determinó que las aerolíneas de carga, todos los vuelos de carga y las aerolíneas de carga deberán de dejar de operar del aeropuerto de la Ciudad de México y pasarse a operar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es el famoso aeropuerto Felipe Ángeles, construido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, literalmente. Según la orden del gobierno, es que las empresas de carga tienen hasta el mes de julio de este año, es decir, 6 meses, para abandonar por completo el aeropuerto de la Ciudad de México e irse al aeropuerto Felipe Ángeles o a cualquier otro, simplemente ya no, ya no operar en el aeropuerto de la Ciudad de México por presuntamente estar agotado ya en su capacidad el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay que decir, sin embargo, hay que decir, sin embargo, que los vuelos de carga representan solamente el 3% de los vuelos del aeropuerto de la Ciudad de México, nada más. ¿De qué? O sea, entonces, la pregunta es, ¿vale la pena hacer todo este movimiento para quitar del tráfico de la Ciudad de México solamente el 3% de los vuelos? Francamente, pareciera que no vale la pena. No tiene sentido una medida de este tipo que costará mucho dinero a las compañías de carga. Todas las instalaciones que tenían en la Ciudad de México o en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo eso se tiene que trasladar, las bodegas, etcétera, todo se tiene que trasladar al otro aeropuerto. Presuntamente que porque ya no hay capacidad en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero resulta de nuevo que solamente el 3% de todos los vuelos son de carga. Eso es lo que está informando el gobierno. La realidad de las cosas, y esta es la realidad de las cosas. Ahora, no estoy criticando o no se trata de criticar nada más por criticar al gobierno de México. Se trata de tratar de encontrarle un sentido a una decisión como esta, tomando en cuenta de nuevo que si el problema es sacar tráfico del aeropuerto de la Ciudad de México, que porque ya está copado, de nuevo, si vale la pena simplemente sacar 3% del tráfico. Y la verdad es que lo que pareciera ser mucho más razonable en realidad, en vista de los resultados, es que lo que desea el presidente de México es llevar tráfico a su elefante blanco del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, que no ha pegado. Este aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles famoso, que se construyó donde estaba o donde está todavía la base aérea Santa Lucía, es un aeropuerto que no es conveniente a la Ciudad de México, ciertamente no al grueso de la Ciudad de México. Está muy pobremente comunicado y está muy lejos. Y mire,
Y entonces los pasajeros no, no tienen ningún incentivo, no tienen para qué, ni siquiera con el aliciente de que de que las aerolíneas que vuelan del Felipe Ángeles se les exceptúa una tasa de impuestos. Es decir, en teoría, los pasajes que se venden o que salen del aeropuerto de Felipe Ángeles son más baratos que los que salen de la Ciudad de México porque tienen el incentivo de esta excepción de impuestos. Pero ni aún así los pasajeros están fluyendo hacia el Felipe Ángeles porque es muy inconveniente. Y nada más le doy un dato, nada más le doy un dato. En este intento desesperado, calificaría yo, del presidente de México de hacer que su aeropuerto levante, hacer que su aeropuerto vuele, ahora hace 2 semanas que llegaron a la cumbre de presidentes de Norteamérica, el presidente Joe Biden y y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de México les pidió de favor, los invitó a que llegaran al aeropuerto Felipe Ángeles. Y los dos mandatarios aceptaron y llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Sí? El presidente Biden se quedó a dormir en un hotel de la zona de Polanco, que es una de las zonas más céntricas de la Ciudad de México. ¿Sí? El presidente López Obrador acompañó al presidente Biden en su auto del presidente Biden, en la famosa Bestia, desde la escalinata de su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles hasta el hotel en la zona de Polanco, la Ciudad de México, en una caravana presidencial, con escolta, sin semáforos en rojo, sin tráfico, sin nada, camino totalmente abierto, directo, avión, hotel, en caravana presidencial. Estoy seguro que no irían a 150 kilómetros por hora, tal vez ni siquiera a 100, pero vamos a suponer que fueron a 60, 70 kilómetros por hora promedio en caravana presidencial, con la Bestia, con los dos presidentes a bordo. ¿Le gusta más o menos que tengan esa velocidad promedio, una caravana presidencial? Bueno, ¿sabe usted cuál fue el tiempo de traslado de la limusina presidencial con los dos presidentes y toda la escolta y toda la vía libre, aeropuerto hasta el hotel de Polanco? 1 hora, 8 minutos. 1 hora, 8 minutos. Imagínese usted cuánto hace un mortal normal desde Polanco hasta el aeropuerto Felipe Ángeles o viceversa en un día normal sin caravana presidencial. Si el presidente Joe Biden hizo 1 hora, 8 minutos, tanto así que cuando salió de la Ciudad de México, el presidente Biden mandó su avión de Felipe Ángeles al aeropuerto de la Ciudad de México. No quiso volverse a aventarla a 1 hora, 8 minutos. Quiso aventarse nada más los 20 minutos que se hace de Polanco al aeropuerto de la Ciudad de México sin tráfico. Quizás hasta menos. De ese tamaño está el asunto. ¿Sí? Entonces, o sea, 1 hora, 8 minutos, pues es que es imposible. Nunca va a levantar ese aeropuerto así. Jamás en la vida. Y entonces, el presidente de México toma la determinación de que la carga se vaya a Felipe Ángeles para tratar de darle vida a su elefante blanco que está muerto. Y no solamente eso, no solamente eso. En otra acción del presidente López Obrador, metió al Congreso también una legislación para permitir lo que se le llaman vuelos de cabotaje por parte de aerolíneas extranjeras en México. ¿Qué son vuelos de cabotaje? Los vuelos de cabotaje son vuelos nacionales, un vuelo de cabotaje, pero que se les permita a las líneas extranjeras hacerlas. Es decir, llámese las líneas estadounidenses. Este presidente que no necesariamente es demasiado amigo de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, López Obrador quiere hacer que American Airlines, Delta, United puedan volar de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Cancún, de la Ciudad de México a Guadalajara, etcétera, en competencia con las aerolíneas nacionales Aeroméxico y Volaris. Obviamente, López Obrador dice que lo hace por acrecentar la competencia, que efectivamente
acrecentará la competencia. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Resulta ahora que López Obrador es de mercados abiertos, pero claramente eso sería criminal, letal para las aerolíneas mexicanas. Letal. ¿Sí? Simplemente por la diferencia de tamaños de las aerolíneas estadounidenses con las mexicanas. Entonces sería en detrimento, si no es que letal, para las aerolíneas mexicanas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál sería la razón del presidente López Obrador de tomar esta decisión? ¿Cómo es posible que ponga en riesgo la supervivencia de aerolíneas mexicanas con todos sus empleados? Nada. La verdad de las cosas es que hace mucho más sentido y mucho más razonamiento que lo que está haciendo el presidente es obligando, torciéndoles el brazo a las aerolíneas mexicanas. ¿Para qué? Para que usen el aeropuerto Felipe Ángeles, precisamente. Que no lo quieren usar por las razones que le acabo de decir. No es práctico, no es conveniente. Los pasajeros no quieren volar de ahí. ¿Para qué voy a mandar aviones a aquel aeropuerto si los pasajeros no están ahí? Bueno, el presidente López Obrador, de todos modos, quieren que lo hagan, so pena de abrir los aires a vuelos a cabotaje de aerolíneas extranjeras. Eso está en el Congreso, veremos si eso se aprueba, pero ahí lo tiene usted en este asunto del presidente López Obrador contra sus aerolíneas. Bueno, déjame, este caso que es fascinante, no sé si usted lo ha escuchado, pero este problema en el que está metido Brasil, ya no con el presidente Jair Bolsonaro y Lula da Silva, no, 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 con un portaaviones de chatarra que no sabe qué hacer con él. ¿Ha escuchado usted este caso? Le está dando la vuelta al mundo. Brasil tenía un portaaviones, un solo portaaviones tenía Brasil, nada más uno que le compró a Francia y lo operó por varias décadas hasta que ya se convirtió en un portaaviones demasiado viejo y obsoleto y lo decomisionó, es decir, lo dejó de utilizar y lo vendió a Turquía para que lo hicieran chatarra, concretamente a un astillero de Turquía para que lo convirtiera en chatarra. El astillero dijo, ¿cómo no? Te lo compro, tráemelo para acá y Brasil se lo manda al portaaviones remolcado. Cuando va llegando a Turquía, Turquía anuncia que siempre no va a recibir al portaaviones brasileño porque Brasil no ha entregado el requisito que se le había pedido de probar, de probar, de confirmar y de probar que este portaaviones no contiene asbestos. Y Brasil no cumplió con ese requisito, entonces Turquía dijo, no, señor, yo no puedo aceptar ese portaaviones acá. Entonces, viene para atrás el portaaviones, se regresa, da la media vuelta, pero después los puertos de Brasil, los propios puertos de Brasil, operados privadamente, dijeron, no, nosotros no queremos un portaaviones aquí, porque yo ya sé, gobierno, literalmente eso fue lo que dijeron, yo ya sé, gobierno, que si tú me lo traes aquí, me lo vas a dejar aquí y yo no puedo tenerlo aquí, porque yo no sé qué van a hacer aquí con este portaaviones, así es que yo no lo puedo tener aquí. Entonces, nadie lo aceptó. Y entonces Brasil tiene este problema de este portaaviones que no funciona para nada, no sirve y no sabe qué hacer con él. Entonces, se le ocurrió a Brasil la ideota, todo esto es esta semana, se le ocurrió la ideota a Brasil decir, bueno, entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar este portaaviones a aguas profundas internacionales y lo voy a hundir. Le voy a tirar unos torpedos y lo voy a hundir. Y eso fue lo que anunció que iba a hacer. Pero después un juez mismo en Brasil dijo, no señor, no puedes hacer eso tampoco. Entonces, ya no sabe Brasil qué hacer con él. No sabe qué hacer con él. Lo que no se ha informado es por qué no se lo vende. Vaya, no es el único astillero en Turquía que existe. No, hay otros astilleros en África, en la India. Tal vez no tengan la capacidad. No, esa parte no se ha informado todavía, pero sí la información es que simple y sencillamente Brasil tiene
este gigantesco pedazo de metal flotante y no sabe qué hacer con él. Cuando se tenga en definición, se lo voy a estar informando yo aquí. Bien, déjeme ver si tengo algo más pendiente para informarle. No, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez de Transcomer. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen. Es en serio. No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Déjeme le informo que se acaba de divulgar que un juez de los Estados Unidos determinó que ni Tesla ni su fundador Elon Musk son responsables en el caso sobre el tweet que envió Elon Musk hace varios años en el que hablaba o en el que tuiteó, en el que dijo que estaba considerando llevar a Tesla a ser una empresa privada y que ya había conseguido el financiamiento para eso. Ese tweet ocasionó un movimiento brusco de las acciones de Tesla en ese momento que generó esta demanda por parte de un gran inversionista diciendo que ese tweet engañoso, porque encima no fue verdad, es decir, nunca hubo la intención de Elon Musk de llevar a Tesla privada, simplemente envió ese tweet diciéndolo, pero nunca hubo realmente discusiones al respecto. Y aparte, aunque les hubiera habido, tal vez ese tweet o esa información debió haber sido confidencial, debió haber sido privada, pero resulta que ni siquiera hubo una intención, nunca hubo absolutamente nada. Este inversionista lleva la demanda y varios años después este juez determina en contra del inversionista diciendo que en aquel tweet que lo llevó a problemas con la justicia, con la Comisión de Mercado de Valores, por cierto, a Elon Musk, y que se determinó a partir de entonces que no volviera a decir ningún tuit sobre la empresa que no fuera previamente autorizado por un abogado de la empresa. Es decir, hubo consecuencias, hubo acciones negativas o causó mal, es decir, estuvo equivocado, causó una serie de problemas, pero en lo que es en esta demanda por parte de este inversionista, el juez dice que ni Musk ni Tesla llevan responsabilidad en esto particularmente. Bien, es viernes y los viernes es hora de hablar de análisis de los mercados, de lo que pasó en esta semana con nuestro querido amigo y colaborador en este segmento patrocinado por Transcomer, con nuestro amigo y colaborador Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Gracias. Y bueno, el día de hoy termina negativo después de la noticia que comentaste del empleo, que ahorita la vamos a comentar. Todos los sectores bajan. El Dow Jones bajó igual 0,38%, el Nasdaq 1,59% y el S&P 1,04%. Como te digo, todos los sectores abajo. Energía 0,18% y el que más bajó, productos discrecionales de consumo, 2,22%. En la semana todavía sí se ve un aumento por quinta semana. Esta es la quinta semana de rally, básicamente. El S&P en la semana sube un 1,62%,
y solo 3 sectores bajan, el de materiales, servicios públicos y energía, perdiendo un 4%. En esta ocasión me gustaría ver las estadísticas también del mes, porque me parece que hay un tema interesante aquí. De hoy a hace un mes, y viendo el hecho de que tenemos 5 semanas de rally, de hoy a hace un mes, el S&P ha subido 8,17%, y no todos los sectores subiendo, pero lo que llama la atención es cuáles son los 3 sectores que más subieron y los 3 que más bajaron o que no subieron. Mucho. Básicamente los que más subieron son servicios de comunicación, un 21,05%, tecnología e información, un 17,66%, y productos discrecionales de consumo, un 17,63%. Llamo la atención porque estos son los sectores típicos que les va bien en una economía en crecimiento, como estábamos antes. Y a la vez, los sectores que menos crecieron son los de productos de consumo masivo, que sí creció una pizca, un 0,39 en un mes, y bajaron en los sectores de salud y de servicios públicos. Ahora, llamo la atención porque estos últimos 3, uno que queda casi tablas, bueno, salud en realidad quedó prácticamente igual, perdiendo 0,08, y servicios públicos perdiendo solo un 1,21, pero estos 3 sectores son los típicos que son refugio en un ambiente de inflación. Y entonces vemos cómo los primeros 3 que mencioné crecen casi un 20% y estos se quedan igual o bajan un poquito. Pareciera que es como que el mercado dice, bueno, no, ya volvemos otra vez a un ambiente de crecimiento y ya no necesitamos refugiarnos en sectores que nos protegen contra la inflación. Lo cual, bueno, para mí es una muestra más bien de que esto es un rally en un mercado hacia la baja, porque esto me parece que no es consistente con las noticias, digamos, fundamentales a largo plazo que quiero comentar ahorita. Otro punto importante, interesante, es que el VIX cierra hoy en 18,3. Acordémonos que el VIX lo que mide es la volatilidad de las opciones a un mes plazo del S&P 500. Y lo que sucede aquí es que cuando el VIX está muy bajo es porque los inversionistas no esperan o no sienten la necesidad de tener una protección muy fuerte y por lo tanto los premios que pagan por estas opciones son muy bajos. Ahora, lo que la historia ha mostrado es que cuando el VIX está tan bajo, y este punto quiero aclarar que tiene un año o un poquito más de un año de no estar tan bajo, es precisamente cuando está a punto de venirse una caída y de tener un efecto contrario. Es decir, nosotros hemos visto en los rallies que ha habido en el año pasado cómo el VIX ha tenido puntos bajos, y cuando se dan las caídas, el VIX se ha disparado en este año anterior hasta un 35%. Entonces, o un 35% de valor de esta volatilidad, básicamente. Entonces, son indicadores que a mí me dicen que el mercado está demasiado complaciente, ¿verdad? Más bien es una señal de alarma cuando el VIX está demasiado bajo, como le está ahora. Ahora, viendo las 2 noticias económicas de la semana, una con resultados claramente esperados, la primera, la de la Fed. El 100% de la expectativa era que se fuera a aumentar la tasa de la Fed en 0,25, y fue lo que ocurrió. La próxima decisión, la próxima reunión es hasta el 22 de marzo. Esto es importante porque antes de esa próxima reunión se van a dar 2 meses de datos económicos. En realidad se va a dar el resultado de enero, que ya empezó con este dato de desempleo, y a mediados del mes de febrero tenemos el dato de inflación, y van a estar en ese momento también los datos de marzo. Entonces, bueno, esta decisión se tomó con los datos anteriores, pero sí es interesante que después de la decisión de la Fed cambiaron un poco las apuestas. Si nos acordamos, en semanas anteriores habíamos hablado cómo el mercado estimaba solo 2 subidas, es decir, esta que se hizo y una más, para llegar
a una tasa meta o tasa terminal que le llaman de un 5%. Bueno, eso ya cambió. A raíz de esta última reunión, se espera el 99,6%, esto lo chequeé hace como una hora, espera una próxima subida el 22 de marzo a 5% o de 4,75 a 5% en ese rango, y luego por 3 meses más, la máxima puesta es, perdón, por 4 meses más, es decir, para la reunión del 3 de mayo se espera que suba otro punto, llegando a entre 5 y 5,25, y se mantenga ahí en las reuniones de junio, de julio y de septiembre. Y siempre el mercado apunta a que haya una caída en noviembre, bajando de 4,75 a 5, y el 13 de diciembre a el rango de 4,50 a 4,75, es decir, volver al rango que quedamos en este momento. Ahora, sí quisiera mencionar que me parece que lo he mencionado de alguna manera en sesiones anteriores, pero aquí yo veo que hay como alguna información contradictoria, porque si el mercado espera que se baje las tasas de interés a final del año, la pregunta es, ¿por qué lo haría la Fed? ¿Bajo qué condiciones lo haría? Y conste que en todas las reuniones anteriores, en las últimas 5 o 6 reuniones que yo me acuerde, y en esta del miércoles volvió a reiterar el señor Powell que no va a hacer eso. Es decir, que va a subir las tasas y las va a mantener. Y sigue el mercado no creyéndole esto. Esto a mí me sorprende bastante, porque el escenario para que la Fed bajara tasas sería porque la economía está en problemas, ¿verdad? Porque la economía está entrando fuerte en una recesión, y fuese necesario en ese caso que la Reserva Federal tuviera que venir a rescatar la economía. Y a pesar de que en este momento tenemos el dato que ya mencionaste por encima de empleo, que es la otra noticia importante que sí no se esperaba realmente, y es un aumento en la planilla, en los pagos no agrícolas, digamos, que creció en 517,000 puestos cuando lo esperado era 187,000, es decir, 3 veces prácticamente de lo que el mercado esperaba. Esto sí fue realmente una sorpresa. El desempleo cae a 3,4, que es el nivel más bajo desde mayo de 1969. El número de puestos disponibles ha crecido más bien, me parece que estaba en 10 millones.4 el mes pasado y está en 11 millones. El número de desempleados en 5,7, y entonces se ve que todavía hay un desfase muy importante. La economía, a pesar de que existe este nivel de tasas, este nivel restrictivo que se supone que tiene que aplacar la demanda, y sigue la economía pujante y pujante, y entonces es contradictorio a que se diga que la Reserva Federal va a tener que bajar, me parece a mí, tasas al final del año. Una de las cosas que mencionó el señor Powell el miércoles, por la que sostiene que el tema de la inflación es de más largo plazo, es que se había visto una reducción en el tema, en el área de bienes, no así en servicios. Recordémonos que cuando se vino la pandemia, los servicios bajaron muchísimo, la gente con todas las ayudas económicas se dedicó a comprar bienes, aumentó muchísimo el valor de los bienes, y eso viene revirtiéndose en este momento, pero la demanda por servicios está en aumento. Entonces, una de las cosas que dice, claro, ya el señor Powell lo critica mucho por utilizar la palabra transitorio, pero sí mencionó que esta baja en bienes es transitoria, que por lo tanto no se puede asegurar que la tendencia hacia la baja va a continuar, y que ya el tema de la inflación esté resuelto. Reitera el mensaje que ha dicho varias veces: vamos a seguir hasta que se acabe nuestro trabajo, hasta lograr la meta de inflación. Yo creo aquí que me parece que hay un tema que ha estado en el mercado, yo me lo he estado preguntando mucho, y es que si bien los objetivos de la Fed, que son básicamente mantener inflación baja y desempleo lleno, completo, ¿verdad? En un ambiente de crecimiento, eso es, digamos, el escenario Recitos de Oro que hemos hablado,
En el manejo de esta situación, el manejo de esta crisis, uno podría decir que hay dos objetivos. Uno es aplacar la inflación y el otro es lograr hacerlo mediante un aterrizaje suave. Y yo lo que siento es que el mercado lo que ha percibido, es decir, le ha dado más importancia a la meta de un aterrizaje suave que a la meta de controlar la inflación. Esa es mi percepción, porque digamos, existe como la expectativa de que si viene la inflación hacia abajo y que la Fed va a terminar bajando un poquito las tasas al final de año, es para lograr y provocar ese aterrizaje suave. Pero yo creo, por el contrario, que la prioridad del señor Powell no es esa, es la de primero controlar la inflación. Y si lo logra hacer con un aterrizaje suave, pues enhorabuena, maravilloso. Pero estoy seguro, o es lo que pienso yo, que el señor Powell no quiere cometer el error que ocurrió en los 70s y es aflojar anticipadamente, bajar la tasa y que eso vuelva a hacer que se dispare la inflación. Yo pienso que esta es la culminación de su carrera, se va a retirar y creo que es más posible que él acepte críticas por mantenerse firme y aguantarse eso 1 o 2 años y que al final le den la razón y no terminar retirándose como la persona que cometió el mismo error antes del señor Volcker. Entonces yo creo que sí van a permanecer las tasas altas y lo que va a suceder es que entonces no es más difícil ese aterrizaje suave. Entonces, en ese escenario, yo no veo que nosotros podamos tener el mercado a los precios y a los múltiplos como estábamos antes de la pandemia y en pleno crecimiento. Y por eso creo que este rally en el fondo es injustificado, Alberto. Eso es lo que me parece a mí. Así es. Y bueno, Oscar, como estabas diciendo sobre el empleo, no sé si estés de acuerdo conmigo, hasta antes de la decisión de la Reserva Federal de este miércoles, las apuestas, la mayoría de los CEOs, de los empresarios, estaban esperando una recesión económica en Estados Unidos para la segunda mitad de este año. Pero con este dato de que la economía de Estados Unidos está creando más de 500,000 de puestos de trabajo al mes, y como tú bien dijiste, el dato siendo 3 veces mayor al que se esperaba, yo no veo de qué manera la economía de Estados Unidos esté hoy creando 500,000 de trabajos y en julio, agosto vaya a estar en recesión económica. Yo coincido con vos, Alberto, y ahora en la tarde estaba viendo una entrevista con el CEO del banco PNC y lo entrevistaban y decía, bueno, mire, nosotros tenemos pronosticado que venga una recesión y hemos ajustado las reservas con esto y todo, pero él como diciendo, bueno, con este resultado, de este mismo pronóstico hemos tenido que tirar la bola para adelante, por decir, con esto no podemos decir que hay una situación inminente que se vaya a venir una recesión, jamás, si está en pleno empleo, como decías, y por primera vez en 50 años tan bajo, bueno, de 1969. Entonces, yo siento que esto se va a alargar, ¿verdad? Y al alargarse un ambiente de mayor inflación, yo no veo cómo las utilidades del S&P 500 van a tener las tasas de crecimiento que tenían antes, se van a ver restringidas. Claro, tal vez lo que habíamos esperado un poco, y es que los resultados de empresas en este primer trimestre fueran más bajos precisamente, como hay pleno empleo, perdón, entonces tal vez no han bajado tanto. Yo siento que es posible que veamos un poco más una caída en el segundo trimestre. Algunas empresas, incluso estas, bueno, de tecnología, de crecimiento, han dado una guía hacia la baja y sin embargo, bueno, han tenido la subida que había mostrado. Aquí tenía algunos resultados, creo que ya no nos da mucho tiempo de comentar, pero bueno, ahorita vi como esta semana había previsto reportar 482 empresas, superaron el estimado 186, fallaron 96, 134 cumplieron, 66 no reportaron.
Entonces, bueno, no es tan terrible el tema de las empresas, ¿verdad? Quiero mencionar lo que dijiste de Meta, que sí, en efecto, ahí hay un tema. Subió mucho la acción desde el anuncio, ¿verdad? Que tuvieron resultados de 1,76 por acción. Ahí me parece que lo que sucedió también, Alberto, es que habían hecho una revisión previa de las utilidades y por eso es que se dice que el 1,76 fue superior a lo previsto, pero ellos tenían antes previsto 2,12. Entonces, en relación a la previsión anterior de utilidades, sí hay una baja. Sin embargo, la acción sube mucho porque hay un anuncio de que van a hacer recompras de acciones, parece que por $40,000 millones, una cuestión así. Claro, ya habíamos comentado en algunos meses anteriores o sesiones anteriores que Meta había caído muy fuerte. Pero bueno, Amazon cae, reporta 3 centavos versus 15 que se esperaba. Google reporta 1,05 versus 1,15 que se esperaba. Entonces hay algunas cosas que empiezan, bueno, Apple igual reportó 1,88 y se esperaba 1,93. Esta bajó inmediatamente casi un 6% y luego se recuperó. Entonces ahí está, a mí me parece que hay ya algunos movimientos de más volatilidad en algunas de estas acciones y podríamos estar viendo el final del rally. Vamos a ver qué pasa, porque esto preverlo exactamente es muy difícil. Pero yo sí no veo una justificación para un rally continuado por semanas o por meses cuando la situación hacia adelante en realidad no se ve positiva todavía. Claro. Tengo este dato que estoy leyendo, este reporte de Reuters y quiero compartirlo contigo y a ver qué puedes comentar. Y es que los bonos de los Estados Unidos recibieron flujos positivos netos de dinero por cuarta semana consecutiva. Según datos de Refinitiv, los inversionistas compraron bonos por, a ver, aquí tengo el dato, compraron bonos por 2.800 millones de dólares, que es la mayor cantidad en 3 semanas, mientras que los mercados emergentes, dice US Emerging Markets Debt Funds, o sea, fondos de deuda de mercados emergentes recibieron fondos por 270 millones de dólares, mientras que los fondos en valores, es decir, en acciones, salieron menos que antes, pero salieron a un nivel mínimo de que salieron de 11 semanas de 483 millones en medio de 584 millones de compras netas en fondos de small cap. Pero aquí el dato subyacente es que por cuarta semana consecutiva entran fondos a bonos y pareciera que salen de las acciones. Bueno, sí, los bonos es un rendimiento más seguro, las acciones es más incierto. Sí, me parece que los rendimientos en bonos con el anuncio de hoy me parece que subieron. Y es por la expectativa de que al mantenerse por más largo tiempo la inflación y no causar Acordémonos que parte de la curva, cómo se revierte, y es que los rendimientos a corto plazo están más altos que los rendimientos a largo plazo, es normalmente porque se percibe más riesgo a corto plazo, que haya una recesión y que en el largo plazo, en promedio, se mantenga, digamos, una tasa más baja. Si los bonos a largo plazo suben, puede ser un indicador de que no va a tener ese movimiento abrupto, pero que sí que se puede mantener más a largo plazo una situación en que se necesiten tasas reales más altas. Acordémonos que en todo este ambiente también está saliendo dinero de la economía y hay un rebalanceo, ¿verdad? Hay un rebalanceo de que puede ser que yo esté saliendo de acciones, invirtiendo más en bonos, pero también hay dineros que se están retirando completamente de la economía en el proceso que está haciendo la Reserva de bajar el balance. Acordémonos que está bajando, me parece que son 92,000 o 95,000 millones de dólares
mensuales, desinflando el balance que creció durante la pandemia. Entonces hay que ver el efecto de esto también, que es parte, digamos, parte de la política restrictiva, que es más difícil pensar que habiendo menos liquidez en la economía, los mercados también suban y continúe este rally. Pero esos movimientos entre acciones y bonos pueden ser por un tema de rebalanceo, básicamente. Interesante. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo tu participación en este viernes, como cada viernes, Oscar, gracias. Perfecto, un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día y su semana en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.